Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, el día de hoy tenemos a Rodrigo Santos con nosotros. Él es el SEO Manager de Dos al Cubo. Sabemos que tienen muchas preguntas sobre SEO y él preparó una presentación maravillosa con muchísimos ejemplos. Un poquito para platicarles de Rodrigo. Rodrigo fue editor de audiencias en la señal televisiva de Noticias de Argentina TN, en Artear, durante 2 años. Fue jefe de redacción digital en el Diario Popular por 3 años y trabajó durante 12 años en La Nación como jefe de redes sociales y audiencias. Entonces es alguien que se la sabe al derecho y al revés, estos temas. La presentación, si les quiero dejar claro, es muy larga. Entonces Rodrigo va a ir muy rápido, dando todos los ejemplos que necesitan para al final poder tener un espacio de preguntas. Como siempre, les pedimos, por favor, que las preguntas las hagan en el espacio de Q&A para tener un control adecuado y poder irles dando seguimiento. Y también si quieren compartir comentarios, recursos y demás, tienen el chat, pero mantengamos las preguntas por el lado del Q&A. Rodrigo, 11:05, te dejo el micrófono, porque si no, no vamos a acabar esa maravillosa presentación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, muchas gracias a todos los presentes. Eh, Así que bueno, damos comienzo a la presentación, ¿sí? Eh, Esto es una presentación, un webinar que está enfocado en lo que tiene que ver con cuestiones de redacción SEO, ¿sí? Y vamos a estar viendo 3 módulos esencialmente, algunas definiciones importantes respecto a lo que es Google, SEO, entidades y contexto, buenas prácticas de redacción, que va a ser el módulo por ahí más extenso, y un módulo sobre Google Discover, ¿sí? Que es lo nuevo, o no tan nuevo, pero lo que se está poniendo mucho empuje últimamente. Bien, algunas definiciones, ¿sí? Vamos a trabajar qué es Google y cómo funciona, qué es el SEO, y el tema de entidades y contexto, que es sumamente importante. Bien, como para arrancar, ¿cómo funciona Google? ¿Sí? ¿Qué es Google? Eh, Esencialmente, Google tiene sus Google Bots, ¿sí? Llamados spiders o arañas, que lo que hacen es crawlear todo el contenido, revisan todas las URLs, ¿sí? Extraen información, la procesan y las mandan a su enorme base de datos, ¿sí? Entonces, cuando las mandan a esas enormes bases de datos, quedan indexadas, ¿sí? En lo que se llama el índice de Google. Ahora bien, vamos a algunas definiciones. ¿Qué es SEO? ¿Sí? ¿Por qué es importante? SEO viene de search, del inglés Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda, ¿sí? Esta optimización puede funcionar para otros motores de búsqueda, pero esencialmente el 95% del tráfico viene de Google, ¿sí? Entonces, lo que se trata de hacer con el SEO es tratar de mejorar o de ganar visibilidad, ¿sí? En las primeras posiciones de las páginas de resultados de búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos esto? Porque el tráfico orgánico, que es el tráfico que viene de los buscadores, es uno de los tráficos más importantes. Entonces, si nosotros podemos posicionarnos en los primeros lugares, ¿sí? De los resultados de búsqueda, podemos generar mucho volumen de tráfico. Ahora bien, Google está yendo a lo que se llama una web semántica, ¿sí? ¿Qué es esto? Está intentando, ¿sí? Por medio de lo que son las entidades, que ahora vamos a ir un poquito más en detalle, con estas entidades trata de facilitar a las máquinas para que puedan entender de qué se trata el contenido o los artículos que nosotros escribimos, ¿sí? Entonces, para poder posicionar nuestros artículos es muy importante poder entender qué son las entidades y qué es el contexto. Bien, las entidades, ¿sí? Son palabras que definen personas, organizaciones, lugares, países. ¿Y qué son estas entidades? Son estos términos que utiliza Google para poder entender de qué se trata eh, un artículo en particular, ¿sí? Entonces, ¿estas entidades funcionan solas? No, funcionan interrelacionadas, ¿sí? Entonces, en esa relación y en ese contexto es que Google puede, las máquinas de Google pueden entender, ¿sí? Con mayor facilidad de qué se trata
lo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Vamos al tema de contexto, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el contexto? Las máquinas buscan el contexto de las entidades esencialmente para entender por qué se habla de esas entidades, cuál es el tono o sentimiento de esa frase y cómo se relaciona con nuestras entidades, ¿sí? Entonces es importante poder generar, ¿sí?, frases con lenguajes que no mezclen temas o ideas en una misma oración, ¿sí? Tratar de ser sencillos, tratar de ser lo más naturales posibles y tratar de poder escribir un concepto o una entidad por párrafo. ¿Y qué pasó con las palabras claves, no? Esto era algo medio una Biblia, ¿no? Para el SEO, ¿sí? Hoy las palabras clave están dejando de tener tanto peso, ¿sí? Y están siendo relegadas por las entidades. Entonces, fíjense en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Antes por ahí, si queríamos posicionar salsa boloñesa, se decía un keyword stuffing, receta de salsa boloñesa, ¿sí? En el caso de las entidades, lo que se trata de dar contexto, ¿no? Es salsa boloñesa, paso a paso, sobre cómo hacer esta receta. Fíjense que está receta y salsa boloñesa, las dos entidades, en un contexto. Bien, ahora vamos a ir a lo que son las buenas prácticas, ¿sí?, de redacción SEO, y lo dividimos en los distintos elementos que puede tener una nota o un artículo, ¿sí? Por un lado el título, la bajada, el cuerpo y los lineamientos EAT, ¿sí?, que están teniendo mucha fuerza para Google. Entonces, vamos con el título, ¿sí? El título es uno de los elementos más importantes, ¿sí?, para la redacción SEO, ¿sí?, de cara a los motores de búsqueda y obviamente también de cara a los usuarios. Una cosa que es muy importante, ¿sí?, tratar de desmitificar un poco por ahí esta dualidad de escribir para buscadores o escribir para nuestra audiencia. En definitiva, lo que Google quiere es tratar de brindar la mejor experiencia al usuario, ¿sí? Entonces, con estos lineamientos con los que trabaja, ¿sí?, para posicionarnos mejor, lo que quiere brindar es la mejor experiencia. Entonces, no estamos escribiendo solo para Google, estamos escribiendo para la audiencia, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos con algunos ejemplos puntuales, ¿sí?, sobre lo que tiene que ver con la titulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de incluir en el título? Siempre, siempre tratar de poner las entidades, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque eso hace que los algoritmos de Google puedan entender, ¿sí?, de qué se trata el artículo. Entonces, acá en este ejemplo tenemos que Alberto Fernández, perdón, el presidente de Argentina anunció nuevas medidas para el país, ¿sí? Y tenemos por otro lado el ejemplo que nosotros consideramos que es correcto: Alberto Fernández anunció medidas sanitarias para controlar el COVID, ¿sí? Fíjense la diferencia. Entonces, tenemos la entidad Alberto Fernández, la entidad COVID dentro del título. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que las entidades estén en el título, ¿sí? Un título, si no tiene entidades y no tiene contexto, perdón, tiene muy pocas chances de posicionarse en los buscadores. Otro ejemplo que parece que es muy interesante tiene que ver con las marcas temporales, ¿no? Muchas veces tenemos notas las cuales se repite siempre el título, se puede repetir. El ejemplo es los resultados de la Lotería de México. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es indicarle, ¿sí?, cuál es el contexto temporal. Entonces, fíjense que en el primero, resultados de Lotería de México, el buscador no entiende de cuándo son los resultados. En cambio, si nosotros ponemos, mirar los resultados de la Lotería de México del 30 de junio, eso es un indicador de lo que se llama freshness, ¿sí?, de actualidad. Que entonces Google va a priorizar ese contenido, ¿sí?, por otros que no tengan fecha, ¿sí? Por otro lado, otra de las buenas prácticas, ¿sí?, que nosotros recomendamos es
incluir la entidad al comienzo del artículo. ¿Por qué? Porque los bots leen, como los humanos, de izquierda a derecha. Entonces, poniendo primero las entidades como práctica, ayuda a que el bot pueda entender más rápidamente, ¿sí?, de qué se trata el artículo. También recomendamos incluir una Power Word, ¿sí? ¿Qué son estas Power Words? Son como unas suertes de gancho, ¿sí? Son palabras que disparan respuesta en el cerebro y llaman la atención del usuario, ¿sí? Entonces, recomendamos que por ahí en los títulos puedan incluir una Power Word. Por ejemplo, en vez de titular México gana en los Juegos Olímpicos la primera medalla de América Latina, podemos titular con una Power Word. Increíble, México gana en los Juegos Olímpicos la primera medalla de América Latina. Y son... Rodrigo, perdón, Sí, ¿te puedo perdón. interrumpir un segundo? Soy Julieta de Facebook, ¿cómo andás? Hola Juli, ¿cómo andás? Muy bien, perdón que me sume algo a esto porque está buenísimo todo lo que decís y creo que incluso mucho lo que decís sirve aún como buenas prácticas para distribución en redes, porque como decías tiene que ver con la experiencia de usuario, pero Sí, claro. como sé que muchos van a armar un posteo o un artículo y luego lo van a distribuir en todos lados, vale la pena decir que esta práctica, por ejemplo, en Facebook no funciona. O sea, que todo lo que tenga que ver con exagerar y con palabras que como increíble y signos de admiración, por el contrario en lo que pasa en SEO, Facebook la va a downgradear porque la va a considerar clickbait. Entonces solo quería hacer y si no te molesta tal vez te interrumpo un par de veces más para que se lleven lo máximo de esta sesión, no solo Sí, para SEO, perfecto. sino... Dale, gracias, discúlpame, solo eso, decir que... Sí. Muchas gracias, Juli. No, perdón, gracias a vos. No, ni problema. Bien, entonces, en SEO, digamos, puede funcionar, digamos, este tema de Power Words, entonces estemos muy atentos, ¿sí?, a lo que comentaba Juli con respecto a lo que es Facebook, ¿no?, y la utilización de este tipo de palabras. Lo que sí también recomendamos es no usarla en exceso, sino por ahí en algunos casos en particular. Esto es muy importante, ¿sí? Procurar que las palabras no sean mayores, que los títulos no sean mayores a 60 caracteres. ¿Por qué es esto? Digamos, porque es el campo de visualización que tiene Google, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda y nos devuelve la página de resultados de búsqueda, digamos, los distintos links, muestra solamente los primeros 60 caracteres. Fíjese en el ejemplo que ponemos, ¿sí? Resultado México-Brasil, el Tri cae en penales en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿sí? Y en este caso, como se ve en el ejemplo, el Tri cae en penales en la semifinal queda fuera la entidad principal, ¿sí?, que son Juegos Olímpicos de Tokio. En cambio, en el segundo ejemplo, está optimizado. Fíjense, Brasil frustra la resistencia de México en los Juegos Olímpicos. Están las tres entidades optimizadas para los 60 caracteres. Brasil, México y Juegos Olímpicos, ¿sí? En caso, digamos, que no se pueda, porque obviamente tratar de poner todas las entidades y lo que queremos poner en el título excede esos 60 caracteres, lo que se recomienda es que no exceda los 110 caracteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque 110 caracteres es el máximo, ¿sí?, que soporta las top stories, el carrusel de noticias, ¿sí? Cuando ustedes hacen una búsqueda, aparece un carrusel con noticias destacadas, que lo que hace Google es relaciona la búsqueda que hizo el usuario con las noticias. Entonces aparece en el carrusel de noticias. Ese carrusel de noticias soporta hasta 110 caracteres. Entonces, para redondear todo lo que tiene que ver con la titulación, es que las entidades principales estén dentro de los 60 caracteres, ¿sí? En caso de que haya entidades relacionadas, se puede extender hasta 110 caracteres, pero la entidad principal tiene que estar en lo posible al principio y dentro de los primeros 60 caracteres. Bien, vamos a ir con la bajada, ¿sí? La bajada o el copete, ¿sí? Cada medio lo llama de manera distinta. La bajada, obviamente, brinda información adicional y da contexto al título, ¿sí? En términos de SEO, es lo primero que ven los
lo que ven los buscadores, y dependiendo del CMS puede ser utilizado para completar la metadescripción, ¿sí? La metadescripción es lo que aparece abajo, ¿sí?, del link, ahí como aparece en el ejemplo, ¿no es cierto? En esas descripción es donde nosotros podemos sumar, ¿sí?, más información. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Incluir las entidades principales y el contexto, ¿sí?, dentro de la bajada. Fíjense en el ejemplo de arriba, en el que nos recomendamos. En el día de hoy el presidente de México anunció medidas que afectará a todo el país a partir de la próxima semana, y en el ejemplo que nosotros tenemos abajo, AMLO junto con Jorge Alcocer Varela anunciaron medidas para contener el brote de COVID que tendrá vigencia a partir del 5 de julio de 2021. Fíjense cómo en las bajadas también entran en juego las entidades relacionadas, las entidades principales y el contexto. En este caso también sugerimos que se pueda incluir para SEO una Power Word en la bajada, ¿sí?, no así para Facebook, como mencionaba recién Julieta, ¿sí?, y para poder tener algún diferencial. También podemos incluir entidades y contextos relacionados, ¿no? Siempre ayuda al motor de búsqueda a poder entender mejor de qué se trata el artículo. Siempre nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es darle señales, ¿sí?, la mayor cantidad de señales al motor de búsqueda para que pueda entender de qué se trata lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Fíjense, en este ejemplo tenemos en el primer ejemplo, nadie se lo esperaba, Ahmed Hafni se queda con la prueba en la definición de toque, y en el segundo, nadie se lo esperaba, Ahmed Hafnoui se queda con la prueba en la definición de toque, conoce más sobre el nadador tunecino. Sí, Alejandra. Sí, aquí nada más haciendo un poquito eco también de lo que dice Julieta, tener cuidado también un poco en Facebook con los action items que suenen a órdenes al usuario. O sea, cuando ustedes pongan su copy, si incluyen como da clic aquí, esas son prácticas que, al contrario de lo que está compartiendo Rodrigo, en Facebook les puede causar algún tipo de retroceso por engagement bait. Entonces, tener mucho cuidado de no dar órdenes de lo que tiene que hacer la gente en su estrategia en Facebook. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bien, por otro lado, ¿sí?, tenemos que tratar de que las bajadas, ¿sí?, los copetes, no excedan los 160 caracteres, ¿sí? Porque también tiene que ver con la visibilidad de Google. Más de 160 caracteres, Google puede truncar, ¿sí?, la bajada o el copete, como por ejemplo, como está en este ejemplo, ¿no? Fíjense que en el primer caso, Ahmed Hafnoui se quedó con la prueba en la definición de toque y superó a 2 candidatos, el australiano Jack McLaughlin y él, y fíjense que quedan, ¿sí?, entidades relacionadas afuera, ¿sí? El título de abajo, que está optimizado, está toda la bajada dentro de los 160 caracteres. Bien, vamos a ir con el cuerpo de la nota, ¿sí? Y el cuerpo de la nota es una de las partes más importantes de un artículo en términos de redacción SEO, ¿sí? Y es lo que los buscadores van a usar para poder entender, ¿sí?, más allá del título y la bajada, de qué se trata el artículo y decir si es un artículo completo, si tiene autoridad, si tiene información relevante para el usuario. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es tratar de estructurar el contenido usando subtítulos. Recuerden, una cosa muy importante, todas las notas tienen que tener solamente un H1, un heading 1, ¿sí? Y los subtítulos, hacerlos con H2, con heading 2, o con H3, heading 3, ¿sí? ¿Para qué sirven los subtítulos? Bueno, por un lado, sirven para poder ordenar la nota, ¿sí?, para poder generar descansos de lectura al usuario. Recuerden que en muchos de los medios el 80-90% de la audiencia viene de mobile, entonces es muy importante poder
tener los textos bien estructurados, bien ordenados. Pero no solamente eso, también les sirve a los bots de Google a entender la estructura. Entonces, como recomendaciones, tratar de usar subtítulos, ¿sí? Y en los subtítulos, tratar de incluir, ¿sí?, entidades o entidades relacionadas a la nota. Por otro lado, sugerimos generar un contenido que coincida con la intención del usuario, ¿sí? Un artículo debe tener en cuenta qué es lo que busca el usuario. Y si la persona espera encontrar una lista de opciones, ¿sí?, porque hacemos un ranking, tenemos que hablar de opciones numeradas. Entonces, en el ejemplo, ¿sí?, tenemos un ejemplo de fantasía, los 5 mejores lugares para visitar en México este 2021, y fíjense que en vez de tener los párrafos sueltos, lo que recomendamos es listarlo, ¿sí? Listarlo con numeración. El primer lugar es Cancún, ¿sí? El segundo lugar, Guadalajara, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí?, también ordenamos, ¿sí?, la lectura de la audiencia. Esto es lo que les comentaba anteriormente, repetir las entidades y contexto, no solamente en los subtítulos, sino también en el cuerpo de la nota, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ir poniendo a medida, digamos, que vamos escribiendo el artículo, las entidades, ¿sí? Es muy importante que las entidades principales estén en el primer párrafo, si es posible que estén en negrita, ¿sí?, y apuntando a un tag, ¿sí?, al tag correspondiente. Entonces, en este ejemplo, ¿sí?, Brasil eliminó a México y es finesta en Tokio, fíjense, ¿sí?, que estamos con las distintas entidades a lo largo del texto. No solamente en el primer párrafo, que es muy, muy importante poder tener las entidades principales en el primer párrafo, ¿sí?, sino a lo largo del texto. Entonces tenemos Brasil, México, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿sí?, Río de Janeiro 2016 también es una entidad, ¿sí?, Richarlison también. Entonces es importante poder tener las entidades en el cuerpo de la nota. Tema links, ¿sí?, e interlinkeado, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de enlazar en el contenido a notas y a entidades relacionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los buscadores usan los enlaces para rastrear nuevas notas, ¿sí?, y entienden si el artículo es lo suficientemente completo para el usuario. Entonces, a poner links en los cuerpos de las notas anteriormente publicadas y que estén relacionados con el tema principal. Entonces, acá van algunos ejemplos. Fíjense, un texto que está plano, ¿sí?, y un texto en el cual nosotros estamos linkeando a las entidades principales, ¿sí?, a notas anteriores, ¿sí? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tratar de robustecer el interlinkeado. Recuerden que los bots de Google viajan, ¿sí?, de link en link. Entonces, si nosotros le damos estas opciones, pueden entender mejor la estructura de nuestro sitio. Y no solamente eso, sino también le dan más opciones de lectura a la audiencia, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos digamos, un link contextual hacia otra nota, estamos dando más opciones a la audiencia, y no solo eso, también estamos evitando que un redactor tenga que escribir 2 párrafos o 3 párrafos explicando algo que ya se publicó en una nota anterior. Entonces, es muy, muy importante poder, ¿sí?, trabajar el tema del interlinkeado. También sugerimos usar sinónimos y lenguaje variado en el contenido, ¿sí? Le pongo algunos ejemplos. En este caso, Brasil eliminó a México y es finalista de Tokio 2020. Fíjense que estamos trabajando con sinónimos, escuadra brasileña, el Tri, ¿sí?, con todos sinónimos y palabras que también hacen al contexto. También recomendamos usar frases cortas, ¿sí?, y que presenten una sola idea por párrafo, ¿sí? Esto es lo que comentábamos anteriormente. Si un párrafo tiene muchas entidades y contextos diferentes, es difícil
¿sí? Para los bots analizarlo. Entonces, por eso recomendamos tener párrafos cortos, directos, con una sola idea central por párrafo. Fíjense en este ejemplo, por ahí en el ejemplo de la izquierda tenemos todo un bloque de texto, y en este caso también en el ejemplo correcto están separados, ¿no? Entonces, de esa manera, era lo que comentábamos anteriormente, ayudan, digamos, a entender al bot de qué se trata, y también ordena la lectura de la audiencia. Recuerden el foco de Mobile First, ¿sí? Recuerden el tema de poder hacer que nuestros textos sean legibles de la mejor manera posible en un teléfono móvil. Otro tema fundamental es no duplicar contenido, y si se hace, sumar algún análisis adicional, ¿sí? En este caso, mucho ocurre con lo que son los cables de agencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros recomendamos en este caso, en estos casos, es sumar análisis adicionales, tomar la información, pero no copiarla, ¿sí? Fíjense en este caso, vemos, esta nota fue tomada de un cable, pero fue reescrita por completo. Lo que se hizo fue tomar la información, pero se reescribió el texto. Bien, ahora vamos a ir a unos ejemplos, ¿sí? Perdón, algunos conceptos que son muy importantes, que son los EAT, ¿sí? ¿Qué es EAT? Son los lineamientos que tiene Google, ¿sí? Que tienen que ver con cómo considera, ¿sí? Google ciertos contenidos. Entonces, lo que dice es que los contenidos deben tener expertise, autoridad y confianza, ¿sí? Son una serie de medidas que impulsa Google desde hace un tiempo para indicar lo confiable que son los medios, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, Google tiene una serie de preguntas disparadoras para que nosotros podamos hacernos algunas preguntas si este contenido cumple con los lineamientos EAT, ¿sí? Entonces, ¿qué debería uno preguntarse sobre un contenido? Primero, ¿proporciona el contenido un valor sustancial en comparación con otras páginas de resultados de búsqueda? ¿Suma reporte, herramientas, imágenes, infografías o cualquier recurso visual o contenido original que sume el artículo? ¿Este contenido está escrito por un experto o por un entusiasta que conoce el tema? ¿El contenido suma algo, además de solo copiar lo que dice la fuente? ¿Sí? ¿Proporciona la información adicional, más allá de lo obvio? ¿El contenido fue bien producido o parece descuidado o producido apresuradamente? ¿Sí? ¿El contenido está libre de problemas de ortografía o de estilo? ¿Esperarías ver este contenido o referenciado por una revista impresa, enciclopedia o libro? Si investigaras el sitio que produce el contenido, ¿tendrías la impresión de que es de confianza o ampliamente reconocido como una autoridad en su tema? Entonces, todas estas son preguntas, ¿sí?, para hacernos, digamos, a la hora de escribir un artículo, ¿sí? Entonces, es muy importante, está cobrando mucha fuerza los EAT para Google, ¿sí? Entonces, de vuelta volvemos a lo que decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que busca Google? Busca dar la mejor experiencia posible al usuario. Entonces, con estas preguntas, con estos lineamientos, lo que intenta hacer es tratar de que los artículos tengan la mayor calidad posible, que sean fuentes confiables de información, ¿sí? Es vital, ¿sí?, si nosotros queremos posicionar en los resultados de búsqueda, poder seguir estos lineamientos. Bien, ese fue el cuerpo total de lo que tiene que ver con redacción SEO, ¿sí?, algunos consejos de buenas prácticas. Y ahora vamos a ir, ¿sí?, a otro tema que está muy vigente, que es Google Discover. Entonces, vamos a tratar de entender qué es Google Discover, cómo funciona y cómo optimizar para Google Discover. Bien, es un feed de noticias, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos,
Esto está solamente en los teléfonos móviles, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos la aplicación de Google en nuestro teléfono y queremos hacer una búsqueda, lo que aparece abajo de la caja de búsqueda es una serie de artículos que nos muestra Google, ¿sí? Estos artículos son personalizables por parte de los usuarios, ¿sí? Pero es contenido que Google está mostrando de manera push, si se quiere, ¿sí? No hay ninguna búsqueda, no hay nada, sino que lo muestra de manera que nosotros no hicimos ninguna actividad o ninguna acción para que se pueda mostrar. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre Google Discover y Search? ¿Sí? Esencialmente que en Search el usuario hace una búsqueda en particular y Google devuelve un resultado de búsqueda, ¿sí? En cambio, Google Discover no, ¿sí? En Google Discover directamente aparece los contenidos. ¿Cómo se mide el tráfico de Discover? ¿Sí? Desde Google Search Console hay un apartado que es Discover, que mide en términos de clics e impresiones, ¿sí? Cómo fue la performance en Google Discover. Se puede inferir desde Google Analytics a través del tráfico directo, ¿sí? También, como para poder tener una foto desde Google Analytics. Pero todavía Google no identificó esa fuente de tráfico. Entonces, desde Google Search Console nosotros podemos ver cómo fue la performance en clics e impresiones de nuestros artículos en Google Discover. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Funciona esencialmente mediante algoritmos, ¿sí? Analizan el historial de búsquedas del usuario, analizan la geolocalización y les muestran contenido en función de los intereses, ¿sí?, del usuario. Por eso hablaba yo recién de una tecnología que es push, que la está mostrando, ¿no? No hace falta que el usuario haga una búsqueda para poder mostrar, ¿sí? ¿Cómo determina el contenido a mostrarse? ¿Sí? Esencialmente usa dos capas, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial de Google News, ¿sí?, para brindar variedad de perspectivas sobre las últimas noticias, y el uso de la capa de tema en el Knowledge Graph, ¿sí? ¿Qué es el Knowledge Graph? Ustedes cuando hacen una búsqueda, devuelve una serie de resultados, y a la derecha aparece esto que les muestro en el slide, ¿sí? Este es el Knowledge Graph. ¿Qué es el Knowledge Graph? Acá muestra qué es la entidad, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, una pequeña bio, ¿sí? Esta información la saca esencialmente de Wikipedia, pero tiene otras fuentes, ¿sí? Y en este Knowledge Graph es donde está la entidad para Google. ¿Cómo hacer para aparecer en Google Discover? Todo el contenido que está indexado en Google puede aparecer en Google Discover siempre y cuando estén cumpliendo las políticas de contenido, ¿sí?, de Discover. No hace falta usar etiquetas especiales ni datos estructurados, pero que una página cumpla todos los requisitos no implica que vaya a aparecer en Discover. ¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta? ¿Sí? Tiene en cuenta 4 factores, que era lo que les decía recién, ¿sí? Historial de búsqueda, el historial del browser, la actividad en la aplicación y la geolocalización, ¿sí? Esos 4 son los factores que utiliza Discover para determinar qué es lo que va a mostrar, qué contenido va a mostrar a cada usuario. Ahora bien, acá, digamos, hay un punto que me parece que es muy interesante, y es cómo optimizar, ¿sí?, para Google Discover, que no es lo mismo que optimizar para Search. ¿Por qué, digamos? Porque si bien en Search tallan algunas cuestiones importantes de SEO, para Discover tallan esencialmente el tema de entidades, que era lo que estábamos hablando al principio de la presentación. Entonces,
algunas cuestiones. Esto por ahí se cae en maduro, pero lo más importante es que nuestras versiones mobile estén optimizadas. ¿Por qué? Porque es una plataforma que solamente funciona en mobile, ¿sí? Entonces, recomendamos hacer chequeos de cómo están funcionando, ¿sí?, la usabilidad móvil en Search Console. Por otro lado, era lo que les comentaba recién, enfocar el contenido en entidades, ¿sí? Los intereses son entidades, ¿sí? Y tenemos que tratar de que las entidades estén en el título, en la bajada o en el copete, y en los primeros 400 caracteres del primer párrafo, ¿sí? Y acá hay un gráfico que me parece muy interesante para poder entender cómo funcionan las entidades. Fíjense que tenemos por ahí una búsqueda que es Harrison Ford, ¿sí?, que es una entidad, que a la vez es Han Solo, ¿sí?, fue actor en una película que es Han Solo, que es otra entidad, que a la vez, ¿sí?, es un personaje de Star Wars, que es una película que también es una entidad, ¿sí?, que fue producida por Lucasfilm, ¿sí?, y que luego compró Walt Disney Company, ¿sí? Pero a la vez, Star Wars es un género de ciencia ficción, ¿sí?, que por otro lado, Harrison Ford también actuó en una película de ciencia ficción que es Blade Runner, ¿sí?, que está... Ahora, fíjense cómo es esa interrelación, cómo están interrelacionadas todas las entidades. Entonces, es clave para poder optimizar para Discover que las entidades estén en el título, en la bajada y en los primeros 400 caracteres del primer párrafo. Crear contenido útil, ¿sí?, relevante e interesante para la audiencia, ¿sí? Contenido basado en intereses es personalizado, por tanto, sugerimos escribir contenido que resuene en los usuarios. Y por último, ¿sí?, incluir imágenes de alta calidad. Y esto también es muy importante, ¿sí? Además de crear contenido que resulte de interés para los usuarios, lo que está recomendando Google es tratar de tener imágenes grandes y de alta calidad que tengan al menos 1200 píxeles de ancho, ¿sí? Entonces, tema de entidades, tema de mobile, tema de contenido relevante para la audiencia, y las fotos son los pilares en los cuales nosotros tenemos que trabajar para poder optimizar para Google Discover. ¿Preguntas? Hola Rodrigo. Bueno, Hola, me parece que Alejandra. la gente en este momento está, no sé si súper clara y por eso no ha tenido preguntas todavía o está formulando sus preguntas. Entonces, vamos a dejar unos pequeños minutitos para ¿cómo se llama? Eh, para que la audiencia se anime a hacer sus preguntas. Yo estoy seguro que ya la están formulando en este momento. Pero en lo que están ahí, a mí me gustaría platicar un poquito contigo sobre cuando tú trabajas directamente con medios, ¿dónde es donde tú encuentras los primeros puntos o los primeros elementos que al hacer estos cambios tienen un impacto más significativo? Mira, esencialmente en lo que tiene que ver con la titulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que digamos, muchos títulos dejan las entidades principales afuera. Entonces, ese es un factor mayúsculo, ¿sí?, para que puedan empezar a posicionar en esas entidades. Por otro lado, es el trabajo con los tags, ¿sí? El trabajo con los tags es muy importante y por la experiencia que tengo, tal vez es conceptualmente lo más difícil de aprender, ¿sí?, de comprender, ¿sí? ¿Cuándo va un tag? ¿Cuándo no va un tag? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Qué tipo de tag? ¿Cuáles no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los tags también son fundamentales para que los motores de búsqueda puedan entender mejor, ¿sí?, de qué se trata el contenido, y no solamente eso, sino le da relevancia. Recordemos que es un tag
Un tag no es la palabra por ahí que aparece en el final de la nota, sino es esa URL, esa landing page que tiene todos esos contenidos relevantes, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace el bot de Google? Va hacia el tag y lee y dice, ah, bueno, entonces esta nota tiene este tag, ¿sí? Que tiene una landing page que tiene una gran cantidad de notas sobre este tema particular, lo cual hace esta nota con este tag particular muy relevante, ¿sí? Y por otro lado, el tema del interlinkeado, ¿sí? Que por ahí se deja un poco afuera y es fundamental también, ¿sí? Es fundamental por lo que les explicaba anteriormente, no solamente para dar opciones de navegación al usuario, sino también para poder indicarle a Google de qué manera está estructurado nuestro sitio. Hay una pregunta en esto último. Las ligas, por ejemplo, en los footers, ¿es algo que se toma en cuenta en este interligado o el footer no se considera, solo el cuerpo? Entran todos los links son, son tenidos en cuenta, ¿sí? Algunos medios tienen como opción poner una directiva nofollow, ¿sí? Un tag nofollow, algunos enlaces que no le interesa que los bots sigan, ¿sí? Pero toma todos los links que aparecen en la nota. Ok. Tenemos una pregunta, pero es más para el lado de Facebook, entonces si me permites la voy a contestar y Sí, claro. de nuevo invitar a la audiencia a que haga sus preguntas y si no yo tengo un par de preguntas más para ti. Nos preguntan respecto a Facebook si el uso de signos de exclamación es una mala práctica en el copy o en la URL que se comparte en un post. En general, a ver, la lógica aquí de clickbait tiene que ver con dos sentidos. El clickbait es no ocultar información y no exagerar información. Y lo que se va a leer va a ser tanto el copy como el título de la nota. Tenemos una pregunta de Anonymous Attendee. Obviamente, si quieren compartir su nombre, es maravilloso para que también sepamos desde dónde nos están escribiendo, quién nos está hablando, de qué redacción. Pero bueno, si prefieren el anonimato por la razón que sea, también lo respetamos. Y nos pregunta, ¿en qué casos se recomienda el aplicar el nofollow a un link? Los nofollow es cuando no queremos, ¿sí? Que el bot de Google siga una URL, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos sitios asociados que no queremos que siga rastreando, digamos, el bot de Google, ponemos un link nofollow a esa liga. Gracias, Rodrigo. En lo que llegan más preguntas, yo tengo una. A ver, muchas veces nosotros vemos cuando hacemos nuestras presentaciones en Facebook que hay muchos mitos alrededor de nosotros. Y me imagino que también hay muchos mitos alrededor de SEO. Entonces, si tuvieras que acabar con 1, 2, 3 mitos que las redacciones, no sé quién los comparte, no sé, yo creo que hay un blog de los mitos. ¿Cuáles serían esos mitos que tú quisieras que erradicar? Yo creo que es uno que me parece que es el más importante, que lo mencioné en la presentación, ¿no? Que por ahí muchas redacciones cuando hacemos acciones SEO o son notas, ¿viste? SEO, dicen, no, esto no es periodismo, ¿sí? No quiero escribir para máquinas, ¿sí? No quiero escribir para los robots de Google. Y no es así, era lo que les decía anteriormente. Google lo que trata de hacer es brindar la mejor experiencia posible al usuario. Entonces, con todas estas directivas, lo que trata de asegurarse es que podamos brindar contenido de calidad, ¿sí? Que en definitiva es lo que el periodismo hace, ¿sí? Brindar contenido de calidad. Yo creo que ese es el mayor mito, esa grieta que hay entre Google y las redacciones. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Félix del Imparcial. Muchas gracias, Carlos. Siempre muy participativo en toda esta serie de
de seminarios, y él nos pregunta sobre el tema de agencias. Comentabas, Rodrigo, que cuando son notas de agencia se recomienda reescribir la nota para diferenciarla, para que no haya contenidos iguales por todos lados. Si por cuestión de tiempo no es factible reescribirla completamente, lo que pregunta Carlos es si hay alguna alternativa para diferenciarla. Bueno, esencialmente cambiar el título, cambiar la imagen de portada, la bajada y los primeros 3 párrafos. ¿Sí? A ver, Google crawlea todo el contenido, pero si nosotros podemos lograr tener el título distinto, la nota la foto distinta, la bajada o el copete distinto y los primeros 2 o 3 párrafos reescritos, sería una buena práctica en caso que no haya ancho de banda para reescribir todas los cables de agencia, ¿no es cierto? ¿Estás bien, Ale? Sí, y ahí sí me permite sumar mis 2 cents. Uno de los roles en los que tuve cuando estuve en las redacciones justo fue cabeza de la sección internacional de Reforma en Digital, y un poquito ahí mi experiencia es, pues muchas veces, o sea, es muy complicado que puedas publicar copy-paste un cable, porque muchas veces no tiene contexto, le falta información para que tu usuario la entienda, la forma en cómo cabecean las agencias seguramente es muy diferente a tu manual de estilo. Vaya, creo que parte de justo esta idea de generar el mejor contenido para tu usuario es pararte, o sea, ver ese texto y decir, este texto realmente le va a dar lo que necesita mi usuario o no. Entonces creo que ahí hace lógica con lo que estás diciendo, ¿no? Poner al usuario al centro, vaya, va de la mano, ¿no? Tenemos otra pregunta de Carla Guadarrama, de Vanguardia, también muy participativa, Carla. La conozco a Carlos. Sí, sí. Entre Carla y Carlos se pelean por el premio a los más participativos. Muchas gracias. Y Carla nos pregunta, ¿cuántos elementos extra al texto, videos, fotos o audios son recomendables en una nota? Y si hay como tal un número aproximado. Eso va a depender, en realidad, digamos, va a depender por ahí de la extensión de la nota, esencialmente, ¿no? Si nosotros ponemos, o sea, lo que tenemos que tratar de hacer es que sea visualmente agradable también, ¿no? Si nosotros de repente ponemos un párrafo, una foto, un párrafo, un video, un párrafo, un post de Facebook, no es agradable, digamos. Es importante generar estos descansos de lectura, pero con cierto criterio, ¿no es cierto? Que sea una nota que pueda estar legible, ¿sí? Si nosotros ponemos por cada párrafo un contenido multimedia, el proceso de lectura se corta, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es, no hay un número recomendado, va a depender, digamos, de la cantidad de palabras o caracteres que tenga una nota, pero generar por ahí, 3 párrafos o 4 párrafos, un descanso de lectura que puede tener el formato de un título, o de un post de Facebook, o de un video, o de una foto. No es que hay que poner todo, ¿sí? Sino que tiene que ser lo más relevante. De vuelta, volvemos a lo que decíamos antes, lo más relevante para poder generar la mejor experiencia al usuario. Gracias, Rodrigo. Yo aprovecho que te tengo aquí para hacer otras preguntas y estoy tratando de regresar a mi mentalidad de publisher, que son del tipo de preguntas que la audiencia yo creo que tiene por ahí, pero no sé por qué hoy están un poco más tímidos. Y me gustaría preguntarte un poquito sobre las imágenes. Me parece que muchas veces hay muchas dudas sobre las imágenes en cuanto a el peso, el formato y demás. ¿Nos puedes comentar cuál es el estándar ahorita en cuanto a los formatos que son más recomendables? Y y también el tema del peso, ¿qué tanto puede impactar el peso de una imagen? Ya, con respecto a lo que es el peso de la imagen, se recomienda subir fotos, imágenes que no sean de más de 200K, ¿sí? Eso con respecto a lo que es la optimización de peso. Pero las imágenes tienen otras cuestiones que son muy importantes a atender, que tienen que ver
Por un lado con el epígrafe, ¿sí? Sobre todo de cara al usuario, para que el usuario pueda entender un poco de qué se trata esa imagen. Y por otro lado, el tema del alt text, ¿sí? ¿Qué es el alt text? Inicialmente se utilizaba para, digamos, para las personas no videntes, ¿sí? Cuando tienen un navegador con vocalizador, para que puedan leer el texto de qué se trata la nota y que puedan entender, perdón, la foto y puedan entender de qué va la foto. Entonces, digamos, los alt text son muy importantes. Ahora bien, en términos de SEO, son fundamentales los alt text. ¿Por qué? Porque Google se volvió muy bueno procesando texto, ¿sí? Analizando texto, pero no es muy bueno procesando imágenes. Entonces, los alt text le ayudan a Google a entender de qué se trata, ¿sí? La imagen. Entonces, los alt text tienen que ser descriptivos de la imagen. Varias cuestiones. Tanto en el nombre del archivo, en el epígrafe y en el alt text tienen que figurar las entidades principales, ¿sí? ¿Puede ser el mismo texto en el mismo lugar? O sea, la descripción de foto, el alt, ¿puede ser exactamente el mismo Puede texto? ser, ¿O, sí depende. o tiene que existir alguna diferenciación? No, tiene que ser descriptivo de la imagen. O sea, el text tiene que describir de qué se trata la imagen. El epígrafe también. Digamos, hay CMS que el alt text utilizan lo que dice el epígrafe, hay otros CMS que ponen alt text y epígrafes por separado, ¿sí? Pero esencialmente cumplen los dos la misma función, ¿sí? Que sea descriptivo de la imagen que estamos viendo. La diferencia es que el alt text es una etiqueta que va a leer Google y va a poder entender de qué se trata la imagen. Perfecto. Tenemos una pregunta de Antonio Magallán de Vanguardia y nos pregunta si es válido agregar nombres de entidades al nombre raíz de las imágenes para posicionar. No entendí la pregunta, Rodrigo, pero yo espero que tú sí la hayas entendido. No, creo que es un poco lo que decía recién, las entidades, digamos, el nombre del archivo, nosotros cuando ponemos una foto tiene un nombre de archivo, ¿sí? No sé si les ha pasado en alguna redacción, pero por ahí cae una foto con el nombre WhatsApp 6234577 que la levantaron de WhatsApp, ¿no? Entonces, digamos, ese nombre, lo que hay que hacer es ponerle la entidad, ¿sí? Perfecto. Se ve que tú eres el experto en la materia porque yo no había entendido. Rodrigo, también nos pregunta César Gaitán. César, si nos compartes también de qué medio nos escribes, sería maravilloso. Y nos dice si para el caso de links hay algún número recomendado, si la mayoría deben de ser a su propio sitio, qué tanto afecta poner muchas ligas a la experiencia de usuario. Y aquí yo me atrevería a agregar otra pregunta, César. ¿Qué pasa, digo, a las que hizo César? ¿Qué pasa también si esos links están dirigiendo a páginas con un rank bajo? Bien, buena pregunta. A ver, nosotros identificamos tres tipos de links, ¿sí? Uno son los links a tags, ¿sí? Que es lo que recomendamos es poner esos links en las entidades principales, ¿sí? Ponemos en negrita la entidad principal y un link al tag, ¿sí? Por otro lado están los que se denominan los links intersticiales, ¿sí? Esos links en algunos medios tienen, digamos, imagínense un párrafo y un lee además, o lee también, o lea más, ¿sí? Esos son links intersticiales. ¿Qué es lo que se recomienda en esos links intersticiales? Es tratar de linkear, ¿sí? A la nota del tema que esté mejor funcionando. ¿Por qué? Porque de esa manera se transfiere autoridad a una nota que ya está funcionando, ¿sí? Y suma autoridad. Y después tenemos lo que se llaman los links contextuales, que son los links por ahí más potentes. ¿Por qué son los links más potentes? Porque son los links que tienen un texto de anclaje, ¿sí? Y eso genera mucha autoridad. ¿Qué es lo que se recomienda con esos links contextuales? No poner más de 2 links contextuales hacia otras notas. ¿Por qué? Porque la autoridad que se transfiere de link en link se va a repartir. Entonces, si yo pongo 2 links, el 50% de la autoridad de esa nota va a ir a uno y 50% a otro. Si yo pongo 4, va a ir 25, 25, 25 y 25. Entonces, lo que se recomienda es no poner más de 2 links como máximo, links contextuales, ¿sí? ¿Cuál era tu pregunta, Alejandra, que me perdí en la
en la respuesta. Sí, y un poquito qué pasa si esos links están ligando a páginas que tienen, digamos, un rank bajo. Sí, a ver, es muy, muy buena la pregunta. Lo que sugerimos es tratar siempre de linkear hacia adentro del sitio, ¿sí? Porque de esa manera lo que hacemos es robustecer el interlinkeado, robustecer, digamos, las autoridades de página que van digamos, que van navegando, que van viajando en los links, ¿sí? Y se pueden linkear hacia otros sitios en tanto en cuanto tengan mucha autoridad y sean muy relevantes a la nota, ¿sí? No recomendamos linkear a sitios, ni hablar de sitios tóxicos, pero sitios que no tengan un PageRank alto. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias. Estamos ya justo en el tiempo. Como siempre, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Vemos que aparte están súper enganchados, que se quedaron como siempre hasta el final a escuchar todas estas explicaciones. Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias. Muy, muy, muy práctica todo lo que nos compartiste el día de hoy. Estoy segura que será de mucha utilidad para las redacciones que están aquí representadas. Y bueno, como siempre, ya saben que tendrán material adicional en sus correos sobre los temas vistos. Y pues le dejo nada más la palabra a Ricardo para que cierre esta despedida. Gracias, gracias. No, no era mi intención tener ninguna palabra, sino saludé simplemente, pero bueno, agradecido muchísimo a Rodrigo. Creo que fue una clase magistral y de conceptos muy básicos y muy adelantados de lo que necesitamos hacer como medios. Y obviamente un gran saludo y un abrazo a todos los periodistas, gerentes, editores y todos los que nos acompañaron esta mañana. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu liderazgo. Y bueno, ya pronto en estas próximas horas, Carla de nuestra oficina le va a estar mandando los materiales y también la grabación para que sigamos y sigan escuchándola a Rodrigo todas las veces que quieran. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima y ya les llegará todo el material.